Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León tenía la dirección técnica de los trabajos de restauración del retablo de la iglesia de San Pedro de Lerma. En una de las visitas técnicas, en una de nuestras primeras visitas técnicas, al subir al andamio, estuvimos analizando el Cristo que se coloca en la hornacina principal. Es un Cristo de grandes dimensiones, mide más de 2 metros, y cuando nos acercamos a él descubrimos que en las lagunas que tenía de soporte no tenía el soporte habitual que encontramos en la imaginería castellana. Tenía los restos de las cañas, de esa pasta de caña también, y entonces fue como el primer elemento de este tipo de imaginería que nos surge y que nos lleva a empezar a investigar y a ver qué otros Cristos de estas características estaban dentro de nuestro ámbito de actuación en Castilla y León. Cuando analizamos el Cristo, una vez subidos al andamio, descubrimos varias cosas, nos impactaron varias cosas. Primero, el tamaño, el gran tamaño que tenía esta imagen, es una imagen de más de 2 metros y muy ligera, tan solo pesa 12 kilos, es decir, la puede manipular una persona sola. Era un Cristo que tenía peluca, tenía la cabeza redondeada y estaba colocada con una peluca, y el paño de pureza también era un añadido, no era un añadido, sino que estaba añadido posteriormente a la imagen y era una tela encolada. El estado de conservación, a pesar de todos los deterioros mecánicos que tenía por la debilidad de este soporte, sin embargo no era muy malo. Se mantenía la policromía original, apenas tenía repintes. Hay que tener en cuenta que está muy alto y entonces ha tenido muy poquito acceso a poderlo manipular. Una vez que comprobamos que el Cristo de Lerma es un Cristo de imaginería ligera y no es la imaginería ligera a la que estamos acostumbrados en Castilla, de papelón simplemente, nos ponemos en contacto, empezamos a investigar y a documentarnos sobre este tipo de piezas y nos ponemos en contacto con el Instituto de Historia Andaluz de Patrimonio, que son quizás los primeros que hicieron intervenciones en estas piezas. En Andalucía y en Canarias hay muchas piezas de este estilo y entonces pues fueron los primeros que nos empezaron a dar ideas y que nos empezaron a ayudar un poco en este tipo de piezas. Posteriormente tomamos contacto también con Pablo Amador, que está en la Universidad Autónoma de México y que es un experto en este tipo de obras, y a partir de ahí ya comenzamos a ver cuántas piezas por lo menos documentadas teníamos en Castilla y León, y luego en nuestras visitas a otro tipo de obras pues también a veces encontrábamos otro tipo de Cristos que no los teníamos documentados y los añadíamos a nuestra relación. El Cristo de Lerma es el inicio de nuestra andadura en la investigación sobre los Cristos novohispanos. Pensábamos en realidad que era un Cristo crucificado de madera al uso en Castilla y León, pero resulta que al poner el andamio y llegar allí hasta él, tenerlo cerca, pues nuestra compañera Cristina veía que el material constitutivo no era la madera, sino que tenía un aspecto mucho más fibroso y diferente a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, pues decidimos hacer una radiografía, decidimos bajarlo de allí, que está como a 12 metros de altura en el retablo mayor, y hacer in situ, allí mismo, en la propia Excolegiata de Lerma, hacer una radiografía. Y entonces ya en ese momento vimos que tenía un armazón interno, o sea que había una señal radiográfica muy clara en paralelo al final del busto completo. Entonces nos estaba indicando que todo eso era una estructura, un hueco interior, y podíamos también entrar mediante videoscopios. Pues la escultura novohispana se denomina así a las imágenes de culto que se hicieron después de la evangelización de la Nueva España. Entonces se utilizaban las técnicas que los propios indígenas utilizaban para sus deidades, haciendo imágenes de Cristos para poder procesionar y para evangelizar. A través del estudio en profundidad del Cristo de Lerma, ampliamos la perspectiva de producción de este tipo de imaginería. Inicialmente, según dicen las crónicas, se sitúa
los primeros talleres en la Nueva España en el área geográfica de Michoacán. Escultores españoles se asentaron en la Nueva España y formaron taller con los propios tarascos, desarrollando sus técnicas y aprendiendo unos de otros. Al final se hizo un mestizaje de culturas en el que consiguieron identificarse y tener una seña de identidad en los propios Cristos. Entonces, en el Cristo de Lerma, su materialidad interior nos desvela dos conjuntos de glifos en el que nos están situando esa producción en otra zona de la Nueva España. En este caso se relaciona a través de las matrículas de tributos en la zona de Osaka, con lo cual estamos viendo que la producción de imaginería en la Nueva España se está desarrollando a través de toda la geografía mexicana, del actual México. El Centro de Conservación y de Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León es el único centro de la comunidad que se dedica a la conservación, estudio, análisis, conocimiento de los bienes que forman parte del patrimonio cultural de Castilla y León. Somos un centro dependiente de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Nosotros damos servicios tanto a los archivos, bibliotecas y museos de la comunidad como a ayuntamientos, centros que necesitan cualquier asesoramiento, cualquier dato en relación con la conservación de los bienes culturales. Somos un centro de referencia para la comunidad, pero también hemos sido y somos un centro que colaboramos y trabajamos y tenemos relaciones con los otros centros de restauración que existen en otras comunidades autónomas. Y la importancia de nuestro centro no solamente radica en ese trabajo que realizamos en la intervención de los bienes culturales, sino también en ese asesoramiento que podemos dar a otras instituciones, a otros de Castilla y León, sino también porque tenemos un archivo y una documentación muy interesante de todos estos 30 años de trabajo. Entonces, esa documentación está a disposición de los investigadores, de los gestores, que son los que al final conservan el patrimonio cultural, ¿no? Una de las funciones que tiene el centro es la investigación, y dentro de las funciones de investigación, pues el proyecto AMATE es uno de los proyectos que en estos momentos estamos desarrollando. El proyecto AMATE es un proyecto de investigación promovido por el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en el que se utiliza una metodología científica, técnica, para investigar sobre la materialidad y el modo constructivo de la imaginería novohispana que tenemos presente en la comunidad de Castilla y León, que es a la que da servicio el Centro de Restauración. Este estudio pretende definir las técnicas escultóricas concretas de los distintos talleres de escultura novohispana que tenemos presente en nuestra comunidad. Nos basamos en las técnicas de diagnóstico por imagen, así como en las técnicas físicas de identificación de materiales, para poder identificar las técnicas constructivas de este tipo de Cristos novohispanos. El Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, que está situado en la localidad de Simancas, en Valladolid, está organizado en tres áreas. Tenemos el área administrativa y luego tenemos las áreas técnicas y los departamentos. Las áreas técnicas lo que son fundamentalmente son áreas interdisciplinares que actúan, que ayudan y colaboran con todos los departamentos. Tenemos un laboratorio de física aplicada, de química aplicada, y también tenemos un fotógrafo con fotografía de carácter científico, fundamentalmente aplicada al patrimonio, y un carpintero que también interviene, carpintero ebanista, que también interviene absolutamente en todas o prácticamente en todas las actividades que se desarrollan en el centro. Y luego están los 4 departamentos que tiene el centro. Tenemos un departamento de documento gráfico, un departamento de pintura y escultura, un departamento de textil y un departamento de inorgánicos. En este caso, el proyecto AMATE se organiza, se centra fundamentalmente, es un proyecto interdisciplinar
en el que fundamentalmente participa y dirige el Departamento de Pintura y Escultura, pero las áreas técnicas y el resto de las personas que trabajan en el centro contribuyen al entendimiento de este proyecto y al desarrollo del mismo. El papel de los estudios radiográficos a nivel restauración, conservación, entendimiento de una obra de arte es fundamental, ya que nos da una perspectiva de todos los planos, todas las patologías que pueda presentar, y nos reflejan una imagen en la que por las diferentes densidades del material nos están revelando datos sobre su estado de conservación. En el caso de los Cristos novohispanos, de la imaginería novohispana, es muy relevante puesto que en bastante proporción nos encontramos con Cristos huecos que nos está dejando una señal radiográfica muy clara en nuestra placa. Además podemos saber si la construcción de esos Cristos se unen las diferentes partes del propio cuerpo a través de espigas o a través de más papel, si las cabezas se unen con el cuerpo con una espiga de madera, si conservan las espigas de los brazos o las han perdido, se comunica la cabeza con las piernas, hasta dónde llega el embón interior. Entonces, bueno, pues nos da muchísima información en cuanto a cómo está construida y cuál es su estado de conservación. La imaginería novohispana que encontramos en España ha sido un poco catalogada a raíz de la historiografía, del estilismo y del estilo de las piezas. Entonces, se han dividido en 6 talleres diferentes, que son el taller de los grandes Cristos, el taller de Telde, el taller de Cortés, el taller de los Cristos de la Inspiración, el taller de Carrión y el taller de Ágreda. Hay otros Cristos que no tienen una catalogación concreta. El problema que veíamos era que no tenían una documentación material, una documentación técnica detallada. No tenían estudios estratigráficos, no tenían estudios radiográficos y bueno, pues lo que queremos saber con este proyecto es si realmente la división que hay por talleres tiene una relación con la materialidad, con la manera de trabajar en cada taller. O sea, si cada taller tiene sus características concretas y se agrupan en esos talleres que hablamos con los historiadores. A raíz de esa intervención fuimos investigando sobre qué eran ese tipo de Cristos, qué materiales se utilizaban en esos Cristos y descubrimos que realmente teníamos una gran cantidad de imágenes de ese tipo, de imaginería novohispana, en nuestro país. Concretamente tenemos catalogados 119 Cristos, de los cuales en Castilla y León conservamos 30, que sepamos hasta el momento. Entonces, bueno, tienen diferentes tipologías de materiales y se componen de diferentes maneras. En Castilla y León tenemos una representación de todos los talleres. Entonces, hasta el momento lo que estamos haciendo es investigar sobre un ejemplo, al menos, de cada taller. ¿Qué características concretas tienen? Pues no podemos definirlas ahora mismo exactamente por cada taller. Podemos decir que se construyen con los mismos materiales pero con algunas diferencias entre sí, y unos utilizan los papeles interiores, son lisos, otros tienen papeles con pictogramas o con grafismos también, y sobre ese armazón interior pues ponen el material de diferentes maneras. O sea, utilizan en algunos casos caña de maíz por encima, en otros simplemente lo macizan, le ponen una capa de pasta de maíz y luego lo policroman. Entonces, bueno, estamos un poco en esa dinámica, en intentar definir qué caracteriza cada taller. Si podemos definir qué caracteriza cada taller, podemos cruzar información con el origen en México y podemos saber si realmente pertenece a una zona geográfica concreta ese taller, que viene de una zona geográfica concreta mexicana o no.
Muchas veces, gracias a los estados de conservación tan deficitarios que tienen los bienes, somos capaces de ver o bien cómo están construidos o cómo han sido su proceso de realización de esas obras, o muchas veces nos permiten adentrarnos de una forma mucho más factible en el interior, ¿no? O como es el caso del Cristo del Consuelo, que tenía unas grandes oquedades a la altura de las rodillas, y en ese caso sí que se veía claramente pues cómo estaban los retazos de papel. En ese caso incluso había trozos de papel de diferentes tipos, ¿no? Claro, lógicamente si la imagen está en perfecto estado de conservación, es muy difícil adentrarse en el interior, ¿no? Es un Cristo que además provenía del colegio de los jesuitas, pasó a formar parte de la colección de la catedral, y todo este tipo de movimiento pues produjo serios deterioros mecánicos en la pieza. Tenía muchas lagunas, y por una de ellas es por las que también se pudo descubrir que estaba elaborado internamente con este papel mexicano, que lo aprovechaban de esos códices que tenían con pictogramas fundamentalmente de motivos tributarios, y nos dio pues como el motivo para poder intervenir en una pieza tan delicada. Debido a que son materiales muy ligeros, muy livianos, vamos a tener problemas a que estas imágenes suelen ser siempre imágenes de culto, y vamos a encontrar deformaciones o impactos o golpes que van a producir una serie de alteraciones y de degradaciones y deterioros en el material escultórico. Eso es uno de los principales problemas. Otro de los problemas que hemos visto en cuanto a conservación de esta tipología de bienes es que no solamente la manipulación, los impactos y deformaciones, sino que al ser imágenes que estaban al acceso de los fieles, pues se colocaban velas votivas muy cercanos a esta tipología de bienes, y lógicamente hay que entender que básicamente su factura, los materiales con los que están constituidos, no deja de ser papel, y hemos encontrado varios Cristos en los que pues han salido ardiendo, de una forma, las que nos han llegado hasta nosotros, pues de una forma parcial, ¿no? Pero que es curioso, pues uno de los problemas también que hemos visto en algunas imágenes es justamente este, ¿no? el de la proximidad de esas velas de culto, en el que han provocado que esos materiales hayan salido incendiados o se hayan quemado, ¿no? Sobre todo por la parte de las piernas. El amate es un tipo de papel que tiene una característica específica al microscopio, que tiene como una camisilla, le llaman en el laboratorio, que rodea la fibra de papel. O sea, tiene esa característica especial que proviene de allí, de México. Las matrículas de tributo son registros de qué es lo que pagaban las personas que vivían en las distintas regiones, pagaban a su principal, al gobernador de su zona. Entonces hay dibujos que se identifican con zonas geográficas, como si dijéramos una especie de escudos identificativos de regiones geográficas distintas. Hombre, siempre lo que intentamos es, intentamos y perseguimos y hacemos, como es uno de los criterios que estamos manejando siempre, es la afinidad de los materiales, es decir, primero respetar, conocer muy bien la tecnología de estas imágenes, conocer muy bien cómo están construidos, cómo han sido construidos, cómo han sido hechos, los materiales los aglutinantes, la forma en que han sido realizados, y luego también lo que se pretende siempre es utilizar, si hay que aditamentar materiales por faltas de volumen o porque nos falte material escultórico o hay algún tipo de deterioro, siempre utilizar materiales afines, y en la medida de lo posible, siempre que podemos, utilizar los mismos materiales, documentarlos muy bien fotográficamente y gráficamente en las memorias, pero siempre para que no haya en un futuro pues posibles incompatibilidades y posibles deterioros fruto de esta incompatibilidad que se pueda producir en un futuro.
Lo interesante es la tecnología constructiva que tienen estas obras. Se sale de la tecnología constructiva de talla policromada habitual en madera, y luego también es muy curioso el poder conservar todavía estas piezas que son tan delicadas. Son piezas que por su naturaleza tienden a deteriorarse mucho porque son muy frágiles. Entonces, mantener piezas de este tipo es otra peculiaridad que también muchas veces nos sorprende. A ver, la técnica que mantienen, que tienen esta tipología de imágenes, de Cristos, básicamente, es una adaptación de los indígenas que estaban allí en aquellas culturas y que al ser evangelizados por los castellanos cuando llegan allí, lo que hacen es adaptar esa técnica de ejecución a la nueva culto, ¿no? a la nueva religión. Hay varias tipologías o formas de construcción de esta tipología de Cristos, ¿no? Pero en todas ellas va a formar parte lo que es la caña de maíz y los subderivados de ese alimento que para ellos tenía un alto valor, no solamente nutricional, sino casi divino, ¿no? Que es el maíz. Entonces vamos a encontrar la caña de maíz entera o haciendo una pasta con la caña de maíz, y luego también vamos a encontrar de una forma muy generalizada lo que es el papel de la fibra de amate, papel que generalmente viene extraído de la reutilización de documentos generalmente tributarios. A veces están mezclados con otro tipo de papel, pero lo que se pretende es hacer una escultura ligera con esos materiales. Siempre va a intervenir la pasta de caña de maíz o la caña de maíz, lo que es la parte interna de la caña, ¿no? Este es el espectro que va saliendo, va tomando medidas. Esto nos va a orientar sobre los grupos funcionales de que se compone la materia, el material que estamos analizando. No nos da una composición exacta, pero sí nos orienta en qué tipo de enlaces hay, y con esos enlaces y con ayuda de lo que pretendemos buscar, y luego referencias a bibliografía o patrones, pues podemos identificar el material. Mi labor aquí, la labor que hace el Departamento de Fotografía, es la de documentar todas las obras y las intervenciones que se llevan a cabo aquí en el centro, básicamente haciendo una fotografía de tipo convencional, pero también utilizamos otro tipo de técnicas. Normalmente lo que se documenta en una obra que ingresa aquí es su estado inicial, algunas de las fotografías de proceso y las fotografías finales que se adjuntan a las memorias. La fotografía normalmente se utiliza en el campo del espectro visible. El espectro visible es solamente una parte muy pequeñita del espectro electromagnético. Justo a los lados del espectro visible tenemos una parte que sería la parte del infrarrojo y luego otra parte que sería la parte del ultravioleta, y luego un poquito más allá los rayos X. Nosotros no nos quedamos únicamente en el espectro visible, sino que además también tomamos imágenes en esos otros rangos del espectro electromagnético, y cada uno de ellos nos ofrece determinadas cosas. Digamos que en el espectro infrarrojo lo que hacemos son reflectografías infrarrojas, que consiste la técnica básicamente en bloquear el espectro visible y únicamente dejar pasar el espectro infrarrojo, y con eso conseguimos ver cosas que a simple vista no se ven, pero son muy interesantes desde el punto de vista histórico-artístico y de la conservación y restauración de las piezas. Por ejemplo, es muy interesante desde el punto de vista de cómo se han hecho en pintura, por ejemplo, el dibujo subyacente, dibujos preparatorios, aparecen anotaciones, aparecen firmas, aparecen un montón de cosas que a simple vista no somos capaces de ver. Si nos vamos al otro lado del espectro electromagnético, nos vamos hacia el ultravioleta,
Aquí tenemos dos técnicas, una que es similar a la reflectografía infrarroja, que sería una reflectografía ultravioleta, que lo que haríamos sería bloquear el espectro visible y fotografiar el ultravioleta, y otra técnica que lo que hacemos es iluminar con luz ultravioleta y fotografiar la fluorescencia que produce, se llama fluorescencia inducida por luz ultravioleta. También nos da bastantes cosas que son muy interesantes desde el punto de vista de la conservación y desde el punto de vista histórico-artístico también, como pueden ser, por ejemplo, repintes. Básicamente la técnica consiste en que cada pigmento produce una fluorescencia y si hay diferencia entre los pigmentos habrá diferencia de fluorescencias. Esto quiere decir que si ha habido un repinte, que será posterior al original, producirá una fluorescencia diferente y lo distinguiremos mucho mejor que a simple vista. Pues hacemos radiografías para poder conocer el interior de las imágenes, saber cómo se han construido, cómo se han ensamblado los brazos, si son huecas, si son embonadas, si tienen repolicromados, repintes, dependiendo del material con el que estemos trabajando. Estas piezas nos parecían lo suficientemente interesantes como para poder investigar sobre ellas, es decir, sacar toda la documentación que nos podían aportar. La colaboración con el Instituto Andaluz de Patrimonio, con la Universidad de México y con otras instituciones, porque también tuvimos contactos con la Diputación Foral de Álava, nos ayudaba a poner en marcha este proyecto y comprender y llegar a ver hasta dónde podían haber llegado este tipo de piezas en nuestra comunidad, que es la que podemos nosotros gestionar. Entonces nos parecía que además tienen muchas variedades de tecnologías constructivas, no todas se construyen de la misma manera, y el poder analizar, radiografiar, ver internamente mediante endoscopios cómo están construidas estas piezas, nos parecía que era un proyecto muy ilusionante y que tenía cabida además dentro de los proyectos del Centro de Restauración. La combinación de los rayos X, básicamente la combinación de los rayos X con las endoscopias, nos hace tener una idea de cómo es la construcción de este tipo de esculturas, de este tipo de imágenes. Un videoscopio es un dispositivo que tiene una sonda, y esta sonda, siempre que podamos, introduciremos esa sonda. La sonda tiene un diámetro, esa es nuestra limitación, la sonda tiene un diámetro, necesitamos que la imagen tenga un hueco lo suficientemente grande como para que entre nuestra sonda. La sonda tiene una punta que es articulada, con lo cual nosotros podemos desviarla hacia donde nosotros queramos, en las tres direcciones del espacio, hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados, y eso básicamente es lo que nos permite acceder al interior. Hay que contextualizar estas imágenes en aquella época, no viéndolos desde la mirada del siglo XX o siglo XXI, ¿no? Considero que debía ser algo muy exótico, porque sí que hemos visto que algunas imágenes de este tipo están vinculadas a grandes mecenas, ¿no? Debía ser algo muy peculiar o un poco extravagante, si se puede decir, ¿no? Tener una imagen y luego además con el añadido ese de que estoy diciendo, ¿no? De que han sido indígenas, que tenían otra religión, que actualmente ya son cristianos, y entonces eso debía tener cierta, pues no sé, pues sería como un objeto casi entre comillas de lujo, ¿no? El margen de investigación y de profundizar es amplísimo, ¿no? Porque lógicamente los materiales son muy diferentes a los que se emplean aquí en Castilla o en Castilla y León o incluso en el resto de España. Es muy interesante ver eso, y luego desde luego cuando tenemos la fortuna de que a través de los estudios videoscópicos vemos que hay algún testigo de que esos documentos que se han reutilizado para formar parte de los Cristos pues conservan pues eso, lo que son grafitos o inscripciones, pues lógicamente abre una puerta. Lo que ocurre es que es muy complejo porque lógicamente esos papeles fueron
fraccionados en pequeños retazos de papel para poder amoldarlos, ¿no? Y hacer la ejecución. Pero lógicamente cuando hemos tenido contacto con algún catedrático que están acostumbrados a ver, por ejemplo, los códices tributarios en toda su totalidad y en todo su tamaño, les parece apasionante que haya esculturas que se han hecho con esos códices que ya no tienen valor o que han dejado de tener uso y se han utilizado para esta tipología de bienes. La investigación es la parte fundamental de cualquier intervención en patrimonio, porque es la que nos ayuda a conocer los materiales, las técnicas, la ejecución de cómo se han hecho las obras. Si no sabes esa primera parte, si no conoces esos materiales y esas técnicas, es muy difícil actuar sobre ellos. Tienes que saber primero cómo están construidos y con qué materiales para luego poder intervenir en ellos y tratarlos de la manera más adecuada. Es fundamental, y es verdad que el Centro de Restauración cuenta con el personal y con el equipo suficiente para poder hacer este tipo de investigaciones previas en las obras. Considero que la investigación en patrimonio cultural es base fundamental para conservar, conocer, entender y sobre todo poner en valor ese patrimonio cultural, legado de generaciones, y que es nuestro deber como conservadores protegerlo y dejarlo para nuestras futuras generaciones. Hablar del proyecto Amate es hablar de materialidad, de mestizaje y de convivencia entre culturas.